Iglesia Betel, en esta hora reciban un saludo de parte mía. Ya ven, hermanos, que por causa de esta pandemia no hemos podido estarnos reuniendo en el templo como es nuestra costumbre, hermanos, pero al menos por este medio sabemos que Dios tiene palabra para nosotros. Y ahora vamos a ver una pequeña reflexión sobre la oración, hermanos, sobre la oración, porque vemos cuán importante es la oración para el pueblo de Dios, y esto lo podemos ver a través de toda la Escritura. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de leer la Escritura. Hermoso y amado Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre amado, Dios Todopoderoso. Te agradezco la grande y hermosa oportunidad que me das, Señor, de ser el portador de esta pequeña reflexión, Señor, de tu bendita y tu santa palabra, Señor. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego en el bendito nombre de Jesús que uses mi vida, Padre Santo. Tú conoces mis carencias, tú conoces mis limitantes, Padre amado, Dios Todopoderoso. Yo te ruego en esta hora que tú hables a nuestra vida a través de tu santa palabra, Señor Dios Todopoderoso. Sí, Señor, esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos a nuestra lectura bíblica, la cual está en el libro de los Hechos, en su capítulo 12, y le vamos a dar lectura de los versículos 1 al 12. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Aquí vemos, hermanos, como les decía, lo importante que es, hermanos, la oración en el pueblo de Dios, hermanos. Es muy importante la oración, pero desafortunadamente vemos, hermanos, que es el culto que tiene menos asistencia. Sabemos que nosotros tenemos culto de oración todos los lunes, hermanos, pero es el que menos asistencia tiene, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, la Biblia nos revela que la oración realmente, hermanos, debe existir en la vida del cristiano, hermanos. Debe ser una forma de vida, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conversación, hermanos, la oración, mejor dicho, es una conversación de carácter personal e íntimo, hermanos. Es una relación del Dios santo e infinito, hermanos, con el hombre finito e imperfecto, hermanos, ¿sí? Es una relación, hermanos, que tiene Dios con el hombre, hermanos. En esa conversación que nosotros cuando estamos orando, hermanos, estamos platicando con el Señor, le podemos contar las aflicciones o le podemos agradecer o le clamamos por alguna situación difícil que nosotros estemos pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora como pueblo de Dios, hermanos, podemos nosotros entrar, dice su bendita palabra, confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, hermanos, por los méritos de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos. Podemos entrar confiadamente, hermanos, lo dice su bendita palabra, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no todos los hombres pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Y el pecado no puede cohabitar con Dios, hermanos. Pero nosotros sí tenemos entrada ante la misma presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, fuimos lavados, ¿sí? Hemos sido santificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hermanos, a través de la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermanos, de oración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, como en el Nuevo Testamento, y aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, vemos a través de la Escritura que Él oraba de continuo al Padre, hermanos, que realmente la oración que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, era una forma de estar en comunión con el Padre, y la oración era una parte primordial, hermanos, en la vida de Cristo, hermanos, ¿sí? En la vida de Cristo, y esto lo podemos ver, hermanos, a través de la Escritura. Veamos qué nos dice, hermanos, qué nos dice el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículo 35. San Marcos 1, en su versículo 35. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Así dice la bendita palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? Aquí vemos que la palabra de Dios nos revela que nuestro Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, hermanos, siendo, dice la Escritura, muy oscuro, y salía, hermanos, y tenía esa conversación con el Padre Celestial, hermanos. Con el Padre Celestial siempre tenía esa comunión nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y también hay otro texto, hay muchos textos que hablan
de que nuestro Señor Jesucristo oraba de continuo, pero nada más les voy a dar otro más. En Lucas, Evangelio según San Lucas, en su capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, hermanos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Sí? Aquí vemos una vez más que este evangelio nos relata que no solamente nuestro Señor Jesucristo oraba de mañana, sino también oraba en la noche, hermanos. Y Él oraba realmente mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo oraba, estaba en comunión con el Padre, hermanos, ¿sí? Con el Padre. Entonces vemos, hermanos, que la oración, hermanos, es una parte muy importante en la vida de la iglesia, hermanos, ¿sí? Porque cuando dejamos de orar, hermanos, realmente, hermanos, estamos débiles espiritualmente, hermanos. Gloria a Dios. Y vemos a través también de la Escritura que Jesús también enseñó a sus discípulos, mejor dicho, a orar, hermanos, porque sus discípulos, al ver que Él oraba, hermanos, ellos también tenían el deseo de aprender a orar. Y esto lo podemos ver en San Lucas, hermanos, Evangelio según San Lucas, en su capítulo 11, gloria a Dios. Verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí a través de la Escritura vemos que los discípulos de Cristo, hermanos, querían aprender a orar, hermanos, como Él oraba. Y vemos también en la Escritura que no solamente nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, sino también los discípulos de Juan el Bautista, también nos narra la Escritura que también ellos, ¿qué? Oraban, hermanos. También ellos oraban, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que la Escritura nos revela la importancia de orar. Veamos también qué nos dice referente a la oración, hermanos. Primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, verso 8. Primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, verso 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Aquí el Señor, hablando por medio del apóstol Pablo, dice, ¿sí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, hermanos, ¿sí? Y aquí, hermanos, lo que realmente nos quiere decir el Señor, ¿sí? Que nosotros podemos orar, hermanos, tanto en el templo como en nuestra casa, hermanos. Es importante que nosotros oremos. Sabemos que ahorita no podemos estar asistiendo al templo para orar aquí en la casa de Dios, hermano, pero lo podemos hacer desde nuestra casa, hermanos, ¿sí? Y también vemos, hermanos, que tanto lo podemos hacer en un lado o en otro, pero lo podemos hacer también de una forma que individual y colectivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos decimos, no, pues ya como yo oro en mi casa, ya no tengo necesidad de ir al templo.
O muchas veces oramos en el templo, pero ya no oramos en nuestra casa, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que no es así, hermanos, sino que la palabra del Señor nos revela que precisamente lo que veíamos en el versículo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, hermanos, ¿sí? Vemos que el Señor manda, ¿sí? Porque dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, pero hay una forma de hacerlo, hermanos. Dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿sí? Y eso de levantar las manos santas, hermanos, yo me ponía a pensar qué significaba, aparte de que simboliza con nosotros, que cuando alzamos nuestras manos, que estamos adorando, que estamos exaltando a Dios, pero también, hermanos, eso de levantando manos santas, a mí me llamaba la atención que sin haber cometido impiedad, hermanos, sin haber cometido impiedad, hermanos, ¿sí? Y dice también su bendita palabra: sin ira ni contienda, ¿sí? Muchas veces, hermanos, la verdad, así nos sucede desafortunadamente. Muchas veces venimos a la casa de nuestro Señor, por ejemplo, los días de reunión, venimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero muchas veces venimos, ¿qué? Discutiendo, venimos peleando, ¿sí? Y llegamos, ¿qué? Al culto de oración, y llegamos y nos postramos ante el altar, hermanos, ¿sí? Llegamos y nos postramos ante el altar. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Ustedes creen que nuestra oración sea acepta al Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el Señor acepte nuestra oración cuando llegamos nosotros en esa forma, hermanos? Veamos qué nos dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Veamos qué nos dice, gloria a Dios, en Mateo 5, Evangelio según San Mateo 5. Gloria a Dios, 23 y 24. 23 y 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Por eso el texto que leíamos de Primera de Timoteo 2:8 dice que nos presentemos, que oremos levantando manos santas, sin ira ni contienda, hermanos, ¿sí? Sin ira ni contienda, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente muchas veces vemos que hay estorbos para que nuestra oración sea contestada, hermanos, ¿sí? Y en la iglesia se escucha muchas veces decir, hermanos: yo ya dejé de orar porque el Señor no me contesta, ¿sí? Yo ya no oro porque le pedí trabajo y no me ha dado ningún trabajo. Yo ya le pedí que me sane de esta enfermedad y sigo enfermo. Yo ya le pedí, dicen los chicos, una novia, una jovencita que me gusta, y ella ni siquiera voltea a verme. ¿Para qué le oro al Señor? ¿Sí? ¿Para qué le oro al Señor si el Señor no me contesta? Eso es lo que llegan a decir
algunos creyentes, hermanos. Veamos qué nos dice el Evangelio según San Lucas en su capítulo 18, versículo 1. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Aquí hablando nuestro Señor Jesucristo le refería a esta parábola sobre la necesidad precisamente de orar siempre y no desmayar. Vemos que debe ser la oración, hermanos, una necesidad de nuestra vida, hermanos. Una necesidad, no orar como oramos muchas veces 5 o 10 minutos, sino que y realmente tener el deseo de estar en comunión con el Padre, de estar platicando con el Señor con un corazón sincero, hermanos, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, sí, que cuán importante es el orar siempre, y dice este hermoso versículo, y no desmayar, ¿sí? Y no desmayar, precisamente hay varios sinónimos de no desmayar. De desmayar es desfallecer o desanimarse, hermanos. El Señor quiere que oremos siempre, aun cuando nuestras oraciones no han sido contestadas. Quiere el Señor que no dejemos de orar, hermanos, ¿sí? Que no dejemos de orar, hermanos, porque el Señor sabe por qué causa muchas veces el Señor no nos da lo que le pedimos. Y tenemos que hacer un análisis de nuestra vida para ver la causa el por qué el Señor no contesta nuestra oración, hermanos. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice Proverbios en su capítulo, gloria a Dios, en su capítulo 28, verso 9. Proverbios 28, verso 9. Gloria a Cristo. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Realmente nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida, el por qué muchas veces el Señor no contesta nuestra oración, hermanos. Queremos que el Señor actúe en nuestra necesidad, pero la palabra de Dios es bien clara, que muchas veces queremos que el Señor, hermanos, conteste nuestras oraciones, pero no queremos obedecer su ley, hermanos. Y esto no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que para que nosotros podamos recibir esa bendición que necesitamos, hermanos, necesitamos obedecer la voz de Dios, hermanos, ¿sí? Necesitamos obedecer su ley. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice Salmo 66 en sus versículos 17 al 20. Salmo 66 en sus versículos 17 al 20. Dice así la bendita palabra del Señor: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sí? Aquí el salmista decía
¿sí? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿sí? Aquí el salmista estaba diciendo que si él hubiese cometido iniquidad, realmente el Señor, ¿qué dice? No le habría escuchado, ¿sí? Y vemos que por eso muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer la ley de Dios y nuestro actuar no es el de un cristiano verdadero, hermanos. Entonces tenemos que alejarnos de la iniquidad y sujetarnos a la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así dice, el versículo 19 dice que entonces, dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sí? Mucho. Aquí vemos cuán importante es que nosotros oremos, pero debemos hacerlo como Dios lo manda en su bendita palabra. Vamos a dar gracias. Padre amado, muchas gracias te damos en esta hora por el consejo de tu bendita palabra, Padre. Ayúdanos a ser unos hombres y mujeres, Señor Dios Todopoderoso, de oración, Padre amado, bendito de Israel. Sí, Señor, dice tu bendita palabra, que tú quieres que oremos en todo tiempo, levantando manos santas, sin iras ni contiendas, Señor. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Padre. Tú conoces, Señor, tú conoces todo de nosotros. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres, Padre, que tú quieres que oren, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, como tú lo mandas, Padre. Sí, Señor, muchas gracias, Espíritu Santo.